le doy las gracias muy sentidas al embajador Ruiz Cabañas. Él, como usted sabe, es un distinguido académico del TEC de Monterrey, y te agradezco mucho, Miguel, que estés el día de hoy con gracias por la nosotros. invitación. Y bueno, pues te lo agradezco mucho porque tú conociste al Papa, tuviste oportunidad como pocos quizá, de tener interacción con él, y me encantaría que compartieras con la audiencia que nos ve en todo el país. Sí, cómo no. ¿Qué impresión tienes de él y cuál es el legado que nos deja? Mira, yo creo que el Papa Francesco se distinguió sobre todo en su labor pastoral. Como arzobispo de Buenos Aires, cardenal de Buenos Aires, siempre estuvo muy cercano a la gente. Entonces yo creo que fue un papa que, digamos, pasó poco tiempo en Roma, realmente llegó para ser papa, claro, iba a los cónclaves anteriores, estaba en contacto con la curia, pero sobre todo, y eso siempre lo subrayaba, su contacto con la gente. Si te fijas, su despedida fue el domingo. En el domingo de resurrección, él sale a decir, no puede decir el discurso por la debilidad física que ella tenía, es un sermón dedicado a la paz, a la conciliación, habla de la sufrida Ucrania, habla de Gaza, de Palestina, de Israel. Después de haber visto a Vance. Sí, exactamente. Que tiene mérito. Además, el último acto de su vida fue recibir a Vance. Y fue recibir a Vance, pero su despedida real, creo yo, fue que leyeran su sermón, no lo podía leer, y él salir en el papamóvil, como le llaman, por la 15 minutos en la plaza de San Pedro. Para mí esa fue su despedida, porque realmente así era el Papa Francesco, siempre queriendo estar muy cercano con la gente, siempre, pues si lo podían tocar, lo podían abrazar, y él encantado. Y yo creo que fue lo que realmente, lo que lo distinguió, un Papa muy cálido. O sea, murió trabajando, pocos días antes había recibido, lo comentamos en este espacio, al rey de Inglaterra, que es cabeza de la Iglesia Anglicana. Así es. Y se había mantenido activo, digo, dentro de las limitaciones que ya tenía en los últimos años, pero murió trabajando, Miguel. Murió trabajando hasta el último aliento y entregado a su grey. Yo creo, tú puedes revisar toda su obra apostólica, tiene muchas encíclicas, muchas muy importantes, pero creo que hay 2 o 3 que lo marcan. Las que dedicó al medio ambiente y al cambio climático, Laudato Dei, ¿no? Y las que dedicó a Fratelli Tutti en medio de la pandemia. Que era la reflexión sobre la política contemporánea. Sobre la política contemporánea, diciendo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y tratando de subrayar eso permanentemente. Eso yo creo que lo marcó muchísimo al Papa. ¿Cómo era de trato el Papa? Muy, muy sencillo, muy, muy diáfano. Él decía, no pierdan nunca el sentido del humor, no se avinagren. ¿No? En México decimos amargar, pero supongo en Argentina se dice avinagrar. Entonces criticaba mucho a las personas y a los Oye, que hay un punto avinagrados. de estar agrio y amargo, ¿no? Exactamente, hay un punto, es nada más. Dicen, Sí, no se avinagren avinagrado, y no se amarguen, ¿no? No era partidario, como todos vimos, de las formalidades, pero no quiere decir que no cumpliera con la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, tú verás, si realmente no la cambió, no podía cambiarla. O sea, la doctrina. Pero todo lo que le fueran los aspectos formales, sí. De entrada no quiso vivir en el Palacio Apostólico, en el que vivieron todos los papas desde el siglo XVII a la fecha, hasta que llegó él y dijo, no, yo no puedo vivir ahí. Fue a Santa Marta. A Santa Marta, que es una residencia para recibir cardenales que vienen de visita a Roma, y ahí le pusieron una suite que no era como particular. 300 años fue a la Blair House. Más o menos. Y seguramente con bastante menos lujos. Era un hombre muy frugal en su vida, muy, yo te diría muy diáfano, muy tranquilo. A mí me impresionó mucho la forma en que recibía a las personas. Siempre buscaba este contacto personal y siempre, como creo que ya te lo dije, decía, cuando se estaba despidiendo, recen por mí, pero te lo decía mirándote a los ojos. Y te decía, recen por mí. Y no veías que te lo dijera como un lamento, sino al contrario, como una forma de un vínculo, una unión. Ayúdenme a sacar adelante esta encomienda, recen por mí. Y yo ¿Tú creo crees que le pesó el papado? Yo creo que no. Yo creo que le pesaron las enfermedades de los últimos años, porque sí fue un papa que tuvo varias debilidades, digamos, físicas, tenía problemas con los pulmones, problemas en la pierna, en la cadera, tuvo muchos problemas físicos que fueron limitando sus actividades y su energía.
pero no creo que le haya pesado el papado. Les tocó al llegar todavía los escándalos de abusos sexuales. ¿Te acuerdas de aquella visita en Chile que fue... Después él dijo, no fui tan sensible, no había escuchado el dolor profundo de esa sociedad. Aquí en México les recordó a los obispos mexicanos, muy a la mexicana, decir, peléense o discutan como varoncitos abiertamente, no estén ahí metiéndose cuchilladas por debajo. No entendía la política mexicana, que era por debajo te acuchillo y por arriba sonrío. Pero digo, no le pesó el papado en eso, ¿no? Yo creo que no. Lo llevó... Yo creo que, mira, recuerdo muy bien lo que se decía del Papa Ratzinger. Yo ya estaba ahí de embajador en Italia, embajador en la FAO, y luego cuando renuncia Ratzinger fue electo porque era el mejor teólogo con el que contaba la Iglesia Católica en 2005. Entonces dijeron, es el nuevo milenio, frente a las nuevas tendencias culturales necesitamos al mejor teólogo. Y salió electo, ¿no? Pero colosal intelectualmente, ¿verdad? Exactamente. Poco cercano. Pero poco cercano y muy de la curia romana, que había pasado 30 años en la curia romana y sin duda era el mejor teólogo que tenía la Iglesia Católica. Sin embargo, se le van las cosas de control. Incluso dentro de su casa, y debo decir, dentro de su oficina y dentro de su escritorio, pues algunos papeles salieron publicados en la prensa. Quiere decir que pues había personas que trabajaban con él muy cercanas a él que no eran muy leales porque los documentos luego salían en la prensa italiana. Entonces como que se le fueron los hilos. En cambio Francesco fue electo porque tenía fama de ser un hombre muy entrón. Hay que recordar que cuando estuvo de cardenal y arzobispo en Buenos Aires era muy crítico de los gobiernos de Argentina, muy crítico. Sí. Tuvo enfrentamientos con la dictadura militar en los años 70. Entonces es un hombre que no tenía, yo diría, muy valiente, sin temor y muy convencido, por supuesto, de la doctrina de la Iglesia Católica. Y entonces no creo que le haya pesado el papado. Creo que estaba convencido que tenía que cumplir con su deber y lo hacía incluso sin perder el sentido del humor. Porque ha habido papas, por ejemplo, el Juan Pablo I breve, que dicen que sufrió la curia y todas las... Digamos, hay toda una serie de leyendas ahí en torno incluso a su muerte. Dicen que le pesó, él venía de ser el patriarca de Venecia y llegar a esa Roma complicadísima. Dicen que le pesó mucho, ¿no? Lo dijo públicamente, dijo que Dios los perdone al colegio cardinalicio por lo que me han hecho al elegirme. Entonces ese Juan Pablo I realmente no... Todo indicaba que no pensaba y no quería ser papa, pero que sintió que era una obligación. Juan Pablo II también entró con mucha confianza. Pero eso disfrutó más el papado que tú las clases. Pues así es. O la embajada se echó en más Japón, de 20 años. Se echó de 1978 a 2005. Ya. Mi querido Miguel, pues se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado. Gracias por la invitación. Pausa, volvemos.